de los 10 mandamientos y su aplicación práctica a nuestros días. Para esto, lo que vamos a hacer hoy no voy a empezar con el mandamiento 1, lo vamos a empezar la próxima semana, porque quiero un poquito hablar acerca de una comprensión apropiada de la ley de Dios, que podamos comprender apropiadamente la ley de Dios. Yo aquí no estoy legalizando la iglesia, no estoy colocándolo en un plano en que nosotros digamos ahora somos legalistas, para nada. Pero la ley de Dios debe ser bien comprendida para no caer en ese lado, no caer en extremos, en el legalismo y en el libertinaje, que son los extremos. Nosotros la semana pasada hablábamos de la ley y el evangelio. Bueno, de eso vamos a hablar esta mañana y vamos a compartir. Voy a leer, Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17, puesto de pie, mis hermanos, por favor. Si usted está en su casa, no le voy a pedir que se ponga de pie, pero tenga la palabra de Dios, léala en voz alta, eso sí, léala en voz alta junto con nosotros, para que toda la gente de su casa sepa que es cristiano. Amén. Lo leemos en voz alta, hermanos, aquí también. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Tomen asiento, mis hermanos. Bien, el versículo 3 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de pasar a los mandamientos, responderé una serie de preguntas y voy a establecer una serie de reglas con respecto a la ley moral. Son reglas, no son mandamientos, son reglas, pero que es importante poder tenerlas en cuenta a la hora de vivir la ley moral de Dios. Lo primero es
¿En qué se diferencia la ley moral y el evangelio? Eso es importante, hermanos, que lo tengamos claro. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley moral? ¿Cuál es la ley moral? La ley moral son los 10 mandamientos. ¿Y por qué se llaman morales? No es porque hay un alcance de apellido conmigo, sino que se llaman morales porque tiene que ver con toda la humanidad. Tiene que ver con la moralidad de las personas. Tiene que ver con la buena conducta de la gente, si se quiere. Entonces, primero, la ley exige que adoremos a Dios como nuestro creador. Eso hace la ley. El evangelio, por su parte, quiere que adoremos a Cristo y por medio de él adoremos a Dios. Esa es la diferencia. Una diferencia es que la ley exige que adoremos a Dios y la otra es que el evangelio nos dice que adoramos a Cristo y por medio de Cristo adoramos a Dios. Y lo adoramos por gracia, no es una exigencia. Número 2, la ley moral exige obediencia, ¿cierto? Pero no da fuerza para ello. Es como el faraón que exigía la construcción de ladrillos, pero no daba paja para ello. Sin embargo, el evangelio da fuerzas, aleluya, otorga fuerza a los elegidos, gloria a Dios. O sea que si tú vienes a Cristo y eres un elegido de Dios, Dios te da la capacidad. Nosotros no tenemos capacidad alguna ni mérito alguno, pero Dios nos da la capacidad y los méritos para venir a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y endulza la ley y nos hace servir a Dios con deleite. Gloria a Dios. Ahí vemos dos diferencias marcadas de la ley y del evangelio. Cuando yo sirvo al Señor por medio de la ley, no hay un deleite. Cuando sirvo al Señor por medio del evangelio, me deleito. ¿Cuántos se deleitan aquí? Amén. Ahora tengo una segunda pregunta. ¿La ley sigue teniendo vigencia para los creyentes? ¿Qué piensan ustedes? Pero la pregunta es, ¿no ha quedado abolida? En cierto sentido, sí ha quedado abolida para los creyentes. Lo voy a explicar. En lo relativo a la justificación. Amén. En lo relativo a la justificación. No están justificados por su obediencia moral a la ley los cristianos. Amén. Los creyentes deben hacer gran uso de la ley moral, pero deben confiar únicamente en la justicia de Cristo para su justificación. Amén. De la misma forma en que la paloma de Noé utilizó las alas para volar, pero confió en el arca para ponerse a salvo. Aleluya. Si la ley moral pudiera justificar, ¿qué necesidad habría de que Cristo muriese? Amén. Si la ley moral queda abolida para los creyentes en lo relativo a su condenación, gloria a Dios. La ley moral queda abolida para los creyentes en lo relativo a su condenación. Nosotros ya no somos condenados por no cumplir la ley moral. No somos condenados porque ya fuimos salvados, ya fuimos justificados por Cristo. Gloria a Dios, y eso es tremendo. Ahora, no por eso no la vamos a cumplir. Quedan librados de su maldición, de la ley y del poder condenatorio. Gálatas 3:13 nos dice, mire, es maravilloso este texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Aleluya. Somos libres de la maldición, somos libres de la condenación de la ley, porque Cristo nos hizo libres de esa maldición. Gloria a Dios. Ahora quiero explicar un poquito cómo fue hecho Cristo maldición por nosotros.
No fue hecho maldición en calidad de hijo de Dios, sino como nuestro abogado y fiador. Amén. Eso es importante, hermanos, que lo tengamos claro, porque Él fue maldito, Él se hizo maldición por nosotros, pero no se hizo maldición en calidad de hijo de Dios, sino que como abogado y fiador. Dice Hebreos 7, versículo 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Hermano Rodrigo, pastor. Es el que paga. Es el que paga. Gloria a Dios. Esta maldición no recayó sobre su divinidad, sino que cayó sobre su humanidad. Nosotros hemos dicho que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Fue la ira de Dios contra él, y así quitó la maldición de la ley de los creyentes al ser hecho maldición por ellos. Amén. Ahora, sin embargo, aunque la ley moral haya sido abolida hasta este punto, se mantiene como una regla perpetua para los creyentes. Aunque la ley moral no sea nuestro Salvador, sí es nuestra regla. Amén. Todo cristiano está obligado a regirse por ella, hermanos, y a replicarla en una copia lo más exacta posible. Romanos 3:31, por favor, si la puede leer alguien. Claudito, ahí está el micrófono. Nos dice: luego por la fe invalidamos la ley. Nos dice el versículo 3 de Romanos 31. Sí. Dice así la palabra del Señor. ¿Acumulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué importante lo que dice ahí. Aunque un cristiano no se haya sometido al poder condenatorio, se encuentra bajo su poder autoritativo. Amar a Dios y obedecerlo es una ley perpetua, vinculante, tanto aquí como en el cielo. Este es un argumento contra los antinomianistas. Nosotros hablamos de los antinomianistas algunas semanas. ¿Quiénes son? Son los hermanos cristianos que creen que la ley, el Señor la cumplió y nosotros no tenemos que cumplirla porque el Señor la cumplió. Y por fe, el Señor la cumplió y yo no tengo que hacer el esfuerzo. Hermanos, yo les confesé que yo por muchos años fui un cristiano así. Yo era antinomianista. Es más, los carismáticos, los pentecostales no, los carismáticos son antinomianistas. Los pentecostales más bien son legalistas. Ellos cumplen la ley porque creen que deben agradar a Dios y sí, agradan a Dios con la ley, pero creen que la ley lo justifica de cierta manera. Y eso no es así. Ahora tenemos la otra parte de los antinomianistas, es que creen que Jesús hizo todo en la cruz, hizo todo, absolutamente todo, y nosotros no tenemos que hacer nada. Yo creía así y predicaba así, pero no era el evangelio. Amén. De lo cual ya me arrepiento cada día, hermanos. Amén.
tal cosa entra en contradicción con la Escritura. Y eso es lo más importante, que nosotros seamos sola Escritura, seamos solamente bíblicos y nos llevemos nuestras ideas a la Biblia y nos vemos que nuestras ideas no tienen nada que ver con la Escritura. Y nosotros tenemos que reemplazar nuestras ideas con la Escritura, porque aquí no se trata de nuestras ideas, sino se trata de la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios sea y no nuestras ideas, porque nuestras ideas son como trapo de inmundicia. Amén. Entonces dice que tal cosa entra en contradicción con la Escritura, con la que se abre la puerta a toda suerte de libertinaje. Y por supuesto, hermanos, hay muchos hermanos, porque me pregunto yo, ¿cómo hay pastores que adulteran? Si son pastores conocedores de la ley de Dios, ¿cierto? Es que son antinomenistas. Ellos se justifican en que Jesús perdonó sus pecados, pero no toman en cuenta la ley de Dios que dice, no adulterarás. ¿Entiende, hermano? Gloria al Señor. Que el Señor nos siga dando luz. Amén. Ahora voy a desarrollar 8 reglas. 8 reglas que son muy breves para que nos ayudarán a establecer unas reglas generales acerca de los 10 mandamientos, para que podamos tener una comprensión apropiada de estos mandamientos. La primera regla, anótela o grábela, pero dice, la primera regla, los mandatos y las provisiones de la ley moral alcanzan al corazón. Los mandatos y las provisiones de la ley de Dios o la ley moral alcanzan al corazón. Número 1, los mandatos de la ley moral alcanzan el corazón. Los mandamientos no solo exigen acciones exteriores, no solo exigen lo externo, sino que también sentimientos interiores, y no solo exigen un acto de obediencia exterior, sino un sentimiento interior de amor. Aleluya. Y eso es lo que los fariseos tenían problema, porque ellos cumplían la ley exteriormente, pero su corazón estaba lejos. Entonces, aquí la primera regla dice, los mandatos y las provisiones de Dios, de la ley moral, alcanzan al corazón. Amén. Dice Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová con todo tu corazón. Las amenazas y las prohibiciones de la ley moral alcanzan al corazón. La ley de Dios no solo prohíbe el acto de pecado, sino el deseo y la inclinación. No solo prohíbe el adulterio, sino la concupiscencia que lleva al adulterio. O sea que no solo, por ejemplo, no solo condena el robar, sino condena el codiciar. No condena solo el adulterio, sino el pensar, el traer una imagen. De allí que entendemos que prácticas sexuales quedan prohibidas delante de Dios, como la masturbación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se necesitan imágenes. ¿Me entiende? La ley humana solo ata las manos. Mire qué hermoso está esto. La ley humana solo ata las manos, pero la ley de Dios ata el corazón. Amén. Segunda regla. En los mandamientos hay una sinécdoque. ¿Qué es lo que es la sinécdoque? Es la designación de una cosa con el nombre de otra. El propósito es más amplio de lo estrictamente dicho. Por ejemplo,
Allá donde se ordena un deber, se prohíbe el pecado contrario. Por ejemplo, cuando se ordena respetar la santidad del día de reposo, se prohíbe el quebrantamiento de este. ¿Me entienden? O sea, que nosotros podemos, sí, santificar, pero a la vez podemos profanarlo o quebrantarlo. Entonces se prohíbe también el quebrantamiento. Se nos ordena vivir en un llamamiento. 6 días trabajarás. Y se nos prohíbe vivir ociosamente y sin llamamiento. La palabra llamamiento aquí se refiere a sentido de la vida. Que nosotros somos llamados a ejercer algo con nuestras vidas, en este caso a trabajar, a estudiar. No podemos estar ociosos. Donde se prohíbe algún pecado, se ordena el deber contrario. Donde se prohíbe algún pecado, se ordena el deber contrario. Cuando se nos prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, se nos ordena el deber contrario, esto es, reverenciar su nombre. ¿Me entienden? O sea, donde la palabra de Dios nos prohíbe, el deber contrario lo tenemos que hacer. Gloria a Dios. Allá donde se nos prohíbe hacer el mal a nuestro prójimo, está implícito lo contrario, que sería hacer el bien. Amén. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a un lugar y nos dice, y vemos que, no le hacemos mal a nadie, como dice, pero le hacemos un bien. No, entonces somos parte del problema. Tercera regla. Donde se prohíbe un pecado en el mandamiento, también se prohíbe la ocasión para él. Donde se prohíbe un pecado en el mandamiento, también se prohíbe la ocasión para él. Donde se condena el asesinato, el homicidio, se condena ¿qué cosa? También la envidia y la ira que pueden dar pie a él. Amén. Donde se censura el adulterio, se censura todo lo que conduzca a él, como las miradas sensuales, las miradas insidiosas, frecuentar la compañía de una ramera, etc. Quien quiera estar libre de la enfermedad deberá mantenerse alejado de la casa infectada. Gloria a Dios. Cuarta regla. Allá donde se menciona un parentesco en un mandamiento, existe otro implícito. Por ejemplo, donde se cita el padre, también se cita el hijo. Donde se comenta el deber de los hijos con los padres, está implícito también el deber de los padres hacia los hijos. Donde se manda a juzgar al padre, se sobreentiende que el padre también tiene el deber de instruir, amar y proveer al hijo. Entonces, ese es importante, que donde hay un parentesco en un mandamiento existe también implícito. Por ejemplo, si Dios me dice que yo debo honrar a mi padre y a mi madre, también tengo que honrar a mis hermanos. ¿Se entiende? Porque hay muchas personas que dicen, yo no honro honro a padre y a mi madre, pero a mis hermanos no los veo ni en pintura, ¿no? Está mal. Quinta regla. Allá donde se prohíben los pecados mayores, los mismos se hacen con los pecados menores. Bien, aquí hay algo importante que señalar. Todos los pecados son pecados delante de Dios, pero sin embargo,
la Biblia habla de pecados que son más grandes que otros, pero todos los pecados son pecados delante de Dios. Aunque ningún pecado es pequeño por naturaleza en términos relativos, unos son más leves que los otros. Allá donde se censura la idolatría, se censura también la superstición o la introducción de novedades en la adoración a Dios que Él no haya instituido. Esto es importante en el culto, por ejemplo, en el culto a Dios. Nosotros antiguamente, digo hace unos 10 años atrás, nosotros teníamos un culto de tipo carismático y estábamos abiertos a cualquiera que quería adorar a Dios. Total, decíamos que era adorar a Dios. Y venían al altar y daban una poesía, daban un canto, un baile, una danza, no sé, cualquier cosa que se les ocurriera. Pero eso ahora, no es que ahora esté prohibido, sino que siempre ha estado prohibido y nosotros no lo sabíamos porque ignorábamos, porque éramos ignorantes. Así que, porque hay mucha superstición en eso, en la innovación. La innovación es enemigo de la adoración a Dios. El innovar. Y hermanos, está lleno de innovadores, ¿cierto? Por ejemplo, yo te escuchaba recién cuando decía, no, ya hacíamos estos arreglos a la música y le poníamos aquí, le poníamos allá para que sonara bonito. Y yo te dije, bueno, esa era la otra iglesia. Porque yo también lo hacía. También lo hacíamos, Claudio, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas, Giovanni? Lo hacías también tú. Pero ahora Dios ha traído luz. Ha traído luz. Gracias por la luz. Ahora no ha traído luz para que seamos legalistas, ojo con eso, sino para que seamos maestros de los que no saben, para que podamos enseñarles. Amén. Tal como se procedió a los hijos de Aarón que adoraran a un ídolo, también se les prohibió sacrificar a Dios fuego extraño. Eso es importante. Tal como a los levitas, a los hijos de Aarón se les prohibió que adoraran un ídolo, también se les prohibió sacrificar a Dios con fuego extraño. La mezcolanza de las cosas sagradas, hermanos, la mezcolanza de las cosas sagradas es degradación y adulterio. No debemos mezclar las cosas. Lo que hacíamos ante nosotros era una mezcla. Y que lo que estábamos degradando y adulterando el culto a Dios. Sexta regla. La ley de Dios es completa. Ustedes saben que la ley de Dios fue instituida por Dios mismo. ¿En cuántas tablas de la ley? En 2. ¿Cierto? 2 tablas de la ley. Ahora, la primera y segunda tabla de la ley están vinculadas entre sí. Ahora, la primera tabla de la ley es la ley que habla de Dios. Y la segunda tabla de la ley es la ley que habla del prójimo. Es una que habla acerca de la piedad ante Dios y la segunda habla de la igualdad ante el prójimo. Nadie puede dividir estas 2 tablas que Dios ha unido. O sea, no podemos decir esto, por ejemplo, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no soy capaz de darle de comer a mi hermano. Eso lo dice Santiago, ¿cierto?
O, por ejemplo, yo alabo a Dios, yo bendigo a Dios, pero robo, pero adultero. O sea, no hay una división. Amén. Si ponemos a prueba a un hombre moral de acuerdo con los deberes de la primera tabla, la piedad ante Dios, veremos que demuestran negligencia. Si probamos a un hipócrita de acuerdo con la segunda tabla, la igualdad al prójimo, veremos que la incumple. Dios escribió ambas tablas de la ley y nuestra obediencia debe ser selladas por igual. Amén. La séptima regla. La ley de Dios no solo prohíbe que nosotros mismos cometamos pecados, la ley de Dios no solo prohíbe que nosotros cometamos pecados, sino que tengamos alguna implicación o complicidad en los pecados de otros. Hermanos, esto es muy revelador. Porque nosotros podemos decir, yo no cometí nada. Pero si yo sé que alguien está mintiendo y no digo que está mintiendo, soy partícipe de su mentira. Y eso es a orden de todas las cosas. Por ejemplo, si yo sé que un predicador está enseñando una falacia, una mentira y está engañando al pueblo, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que denunciarlo y además de denunciarlo, sobre todas las cosas, tengo que enseñar en qué está incorrecto. Tengo que presentar un documento que diga qué cosas está incorrecto según la palabra de Dios para enseñar. Pregunto, ¿cómo y en qué sentido cabe afirmar que participamos o intervenimos en los pecados de otros? Número 1, al decretar normas injustas e imponer cosas y legitimar a otros. En decretar normas injustas e imponer cosas. Número 2, nos convertimos en cómplices del pecado de otros al no impedirlo cuando está a nuestra mano. ¿Se entiende? Y eso pasa mucho en los trabajos, ¿cierto, Rodrigo? ¿Cierto, hermano? No sé, si ahí en la farmacia se ve eso. Que la colusión. No, yo digo algo más sencillo, como meterse a la mano, al bolsillo, un remedio. ¿Qué pasa? De un compañero y tú lo viste y tú dices, yo me voy a callar pero callarse es un pecado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, aquí hay algo que puede ser una bendición. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a acusarlo inmediatamente a mi jefe? Yo creo que no. Lo que tengo que hacer es cara a cara. Es hablarle cara a cara y decirle, mira, ¿qué tienes ahí? Chuta, eso no se hace, devuélvelo, yo no voy a decir nada, pero quiero que no lo vuelvas a hacer. ¿Cierto? Ahora, si lo comete, ya hay que dejar caer la mano del jefe ahí. Pero es muy normal, muy común. Es muy común que pase incluso con nuestros hijos, hermano. Que a nuestros hijos hacen cosas y nosotros, por no llevarnos problemas extras, lo dejamos pasar. Y eso me pasa a mí. Y yo trato de colocarlo público, pero siempre me trae problemas. Siempre quedo yo como el malo en la película. Pero debemos
agradar a Dios en todo y enseñar. Tercero, al aconsejar o incitar o inducir a otros a pecar. Nosotros no pecamos. Por ejemplo, esto es típico. Va una persona a la casa y uno no la quiere atender y uno dice al hijo, dile que no estoy. Ya lo incité ¿a qué? A pecar. Ayúdanos, Señor, amén. Y cuarto, al consentir el pecado de otro. Al consentir el pecado de otro. Octava regla y última. La última regla con respecto a los mandamientos es que cuando no podamos cumplirlos en su totalidad, con nuestras propias fuerzas, si hacemos lo que somos capaces, si nos esforzamos por cumplirlos, el Señor nos da estímulos para ello. O sea, que el Señor nos da lo que nos falta para cumplirlo. Número uno, que cuando carezcamos de la capacidad para cumplir algún mandato, Dios ha prometido en su nuevo pacto obrar por nosotros lo que exige la ley. Gloria a Dios. O sea que cuando nos esforzamos por cumplir, pero no lo cumplimos, Dios nos añade. Gloria a Dios. Dios nos ordena que le amemos, pero que débil es nuestro amor. Es como la hierba que apenas ha brotado. Sin embargo, Dios ha prometido circuncidar nuestros corazones para que podamos amarlo. Nos ha prometido, pues, apartarnos por su espíritu en nosotros y convertir nuestro corazón de piedra en convertirlo en uno de carne. Gloria a Dios. Segundo, aunque no podamos cumplir la ley moral completamente, Dios mitigará el rigor de la ley por amor de Cristo y aceptará menos de lo que exige. Dios en la ley exige una obediencia absoluta. Si nosotros decimos, quiero que Dios me juzgue por su ley, estoy frito, porque Dios exige una obediencia absoluta. Pero si digo, yo quiero que el Señor me juzgue por el Evangelio, por Cristo, es otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Dios en la ley exige una obediencia absoluta, pero acepta una obediencia sincera. Si hay verdad interior, rebajará su exigencia en cierto grado. En el Evangelio suaviza la severidad de la ley moral. La ley moral es muy severa, pero el Evangelio, por la gracia de Dios, la suaviza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Allí donde nuestra obediencia personal es defectuosa, Dios se complacerá en aceptarnos en nuestro fiador. Efesios 1:6 dice, su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Eso de que Dios nos hizo aceptos a nosotros, pecadores, en el amado, nos habla de que Dios nos miró y vio a Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Conclusión. Ningún ser humano puede guardar los mandamientos de Dios a la perfección en esta vida, sino que los quebranta a diario de pensamiento, palabra y acto. Como dice Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces. El hombre en su estado de inocencia primitivo tenía la capacidad de guardar toda la ley moral. Esto es antes de la caída, antes de Génesis 3. Tenía una mente recta, una voluntad santa y una voluntad perfecta. Contaba con la copia de la ley escrita en su corazón. Tan pronto Dios ordenaba, él le obedecía. Tal como la llave está hecha a la medida del cerrojo y puede abrirlo, así también la voluntad de Adán
estaba hecha a la medida de todos los mandatos de Dios y podía obedecerlos. Nosotros muchas veces pasamos por alto la obediencia de Adán a Dios, pero está, por ejemplo, la primera gran misión de Dios hacia Adán, ¿cuál fue? Ponerle nombre a todos los animales. Y eso no es menor, hermano. No es menor. A todos los animales le puso nombre. No sé cuánto le habrá llevado, no sabemos. Pero él cumplió, obedeció al pie de la letra. O sea, él ya había obedecido a Dios. ¿Entiende? No es que él obedeció, o sea, no obedeció la ley porque él no había obedecido antes, no. Él había obedecido la ley. Aleluya. El pecado rompió el cerrojo de la justicia original en la que residía nuestra fortaleza y nuestras almas, y las llenó nuestras almas de languidez y fragilidad y nos debilitó de tal manera que jamás recuperamos nuestro vigor pleno hasta vernos vestidos de inmortalidad. Es por esto que ningún ser humano puede guardar en su totalidad la ley moral de Dios. Si lo hace, se hace culpable de incumplirla. Nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, es el único que cumplió a la cabalidad toda la ley moral de Dios. Y nosotros ahora, si por gracia hemos sido regenerados y como consecuencia perseveramos cada día en Él, gozamos de los beneficios de su obediencia al Padre. Aleluya. Por esto es tan importante entender y comprender apropiadamente la ley. Aunque ahora nosotros la cumplimos por permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el deber espiritual y moral de seguir como una guía y regla de fe, de conducta y de vida los mandamientos de Dios. Amén. Oremos, hermanos, para que cada día podamos cumplir esta ley. El Salmo 119 es una buena guía, hermanos. Es una buena guía. Pónganse de pie y vamos a leer el Salmo 119, versos 33 al 40. Y con esto terminamos la exposición bíblica de hoy. Dice, ¿lo tienen? 119, versos 33 al 40. Lo leemos en voz alta, hermanos. Aleluya. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta oración de David. Señor, que el Señor en todo el Salmo 119, los 175 versículos, Él habla y pone, Señor, su corazón, porque Él había entendido que la ley en sí Él no la podía cumplir, pero sí, Señor, la ley moral la tenía que regir su vida. Gracias, Señor, porque vemos que David en su carne, él adulteró, asesinó y cometió todos los pecados, Señor.
Pero Señor, él tenía reverencia, tenía total apego a tu palabra y había arrepentimiento en su corazón. Señor, permítenos a nosotros arrepentirnos como David, llorar como él, orar y decir, Señor, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia para poder cumplir, aleluya, tus mandamientos. Guíanos por la senda de tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cantamos al Señor? Amén. Cantamos al Señor.